Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Buenas tardes, hermano. Dios es grande, Dios es hermoso, Dios es bendito. Amén. Porque ha preparado todo lo necesario para que nosotros estemos con Él. Quiero empezar a hacer un mini debate ahorita, así de rápido, al respecto de las últimas dos canciones que pudimos alabar. Las alabamos con todo nuestro corazón a nuestro Dios. Pero a veces se nos olvidan ciertos detalles. Y es muy importante que los entendamos precisamente por el sermón que Dios ha puesto en nosotros para hoy, para este día. Decía la canción, bueno, primero hay que empezar dándonos cuenta que Dios nos ha dicho en su palabra, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Dios está aquí entre nosotros. ¿Quién le cree a Dios? Amén. Entonces Dios está aquí entre nosotros. Aquí está Dios. ¿Quieres conocerlo? Siéntelo. Abre tu corazón, cierra tus ojos. Conoce a Dios. Dios está aquí. Además, decía la canción, quiero conocer al Espíritu Santo. ¿No? Qué hermoso. ¿Quién quiere conocer al Espíritu Santo? Amén. ¿Es que acaso no lo conocen? ¿No lo conocen? Sí. Lo conocemos, ¿no? Ya lo conocemos. En el momento que nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Él nos ha sellado, nos ha ungido. En ese momento, hayas tú estado en una iglesia o hayas estado en el cerro más alto o hayas estado llorando por tu hijo que está enfermo, en ese momento que te entregaste al Señor, en ese preciso instante, conociste al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive en ti cada uno de los días de tu vida. ¿Cómo dice el versículo? Mateo 28, 19. Vamos a Mateo 28, 19. Amén. Yo soy el lento. Amén. No, pues sí, estoy bien lento el día de hoy. Ya lo entendí. Mateo 28, 19. No, pues es el último. Ah, qué chistoso. Hermano, ¿aquí ya lo encontraste? Sí. Léelo en voz alta, fuerte. ¿Nada más el 19 o hasta el 20? Hasta el 20 si quieres. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. La última parte que dice, Hasta el fin del mundo. ¿qué tal? ¿Quieren conocer al Espíritu Santo? Ya lo conocemos. Ya está con nosotros todos los días de nuestra vida. Las canciones son hermosas. Pero, aunque estemos alabando a nuestro Dios y lo estemos cantando en pasado, porque así era, quiero conocerte, Espíritu Santo, porque tengo una tristeza, tengo una tribulación, tengo una alegría, quiero conocerte, hoy lo estamos cantando en pasado. Y no se nos olvide, porque el Señor está con nosotros. Aquí, cada uno de los días de tu vida, ¿no dice? Entonces, por consiguiente, nosotros ungidos ya estamos desde el momento que recibimos al Señor. A veces con la música, la gente que no comprende esto, puede entender que van a conocer ese día, aunque ya entregaron su alma a Cristo hace mucho tiempo, ese día van a recibir al Espíritu Santo y le van a hacer una imposición de manos y lo van a ungir con el aceite y entonces van a recibir al Espíritu Santo y lo van a conocer. No,
Ya lo conocemos desde el día que entregamos nuestra alma a Cristo. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros lo conozcamos, lo sintamos, lo sepamos perfectamente. ¿Sí? ¿O ustedes qué opinan? Amén. ¿Sí? ¿Les late la idea o no les late? Sí. ¿O todavía nos falta para conocer al Espíritu Santo? Entonces es importante, hermanos, que no lo olvidemos. Que no lo olvidemos, Él está con nosotros, Dios está con nosotros. Nosotros somos los que a veces no lo queremos escuchar. Y el Espíritu Santo te digo, no hagas esto, mira que te va a ir mal, esto no es de Dios. No, yo no quiero saber nada, no oigo. ¿No? Como niños chiquitos. A veces nosotros no queremos escuchar, pero Dios está ahí junto a nosotros siempre, dentro, fuera, en todos lados. No olvidemos eso, hermanos, porque a la mera hora puede pasar que nos distraigamos con alguna cosa y créanme que nos va a costar, porque no vamos a saber la verdad de lo que Dios quiere para nosotros. Y bueno, dicho esto, quiero comenzar con una pequeña introducción al tema del sermón de hoy. Obra de misericordia tiene como título este sermón. Y quiero platicarles acerca de la situación actual. La gente está cansada, está aterrada, está desesperada por tanta injusticia que se vive hoy en día. ¿Sí o no? Sí. Tanto adultos como jóvenes se dan cuenta que las cosas cada día están más mal. ¿Sí? Todos se pueden dar cuenta y que se está poniendo peor. No es algo que vaya a mejorar o que nosotros digamos, no, la delincuencia ya bajó y se ve que va a bajar. No. Baja por ratos en ciertas zonas, pero crece. Hay personas que ante esta situación de robos, secuestros, homicidios, han pensado en la pena de muerte. ¿No? La pena de muerte. Otros por su parte se dan cuenta que el exceso de personas, el exceso de población está minando los recursos, las oportunidades. Ya no es tan fácil que te den un trabajo porque llegas y ya hay 20 esperando en fila para que te den ese mismo trabajo. Hoy el que tiene un trabajo lo cuida mucho, porque si no, le dan la oportunidad a otro y a ver cuándo agarras una chamba. Cada vez está más competida la situación. Y entonces por esto, pues hay mucha gente que roba, mata, ¿sí? Y hay gente más malvada en la calle. Por tanto, hay gente que utiliza la pena de muerte o la cárcel aún a las personas que no se lo merecen, ¿no? ¿Cuánta gente no vemos en los reclusorios que está ahí por nada? O porque robó comida, porque tenía hambre. O sea, qué tristeza. Vemos cómo padres violan a sus hijas. Vemos cómo madres matan a sus hijos, nacidos y sin nacer. Hombres, mujeres y jóvenes que hacen atrocidades terribles. Mucha gente piensa y se pregunta, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa a esas personas? Si el mundo es hermoso, ¿por qué sale todos los días el sol? A veces nubladito como hoy, pero sale. Para todos. ¿Qué les pasa? Y mucha gente piensa y se pregunta, ¿qué les pasa? Y acaban por deducir que esas personas no tienen perdón. Dios no las va a perdonar. No tienen perdón. A la pregunta de qué les pasa, nosotros muy pronto nos damos cuenta que no conocen a Dios. Tanta gente que hay por la calle y la mayoría no conoce a Dios. Y por eso es fácil que caigan en las atrocidades que hacen.
Pero hablemos de otra cosa, hablemos del empoderamiento. Es una palabra famosísima hoy en día, el empoderamiento. Fíjense, la sociedad de hoy en día se ha dado cuenta de su empoderamiento. El hombre se da cuenta que es libre y que tiene creatividad, entonces se empodera y sale a la vida a conquistar el mundo. La mujer, por supuesto, también se da cuenta que es libre, que ya no tiene el yugo que antes tenía, y entonces se empodera y sale a la vida. Los niños, ¿no han visto los niños? Ahora sacaron, y es muy bueno, los derechos de los niños. La ONU nos los impone. Y entonces los niños se dan cuenta de sus derechos y se empoderan y les dicen a sus papás: papá, no me grites porque yo tengo poder, la justicia me protege, ¿no? Y hay niños que son muy maltratados y decimos, bueno, pues debe de estar bien, ¿no? A pesar de que tenemos derechos humanos, tenemos legislaciones pensadas que hablan de lo mismo de la ley de Dios: no matarás, no robarás. Tenemos leyes y tenemos derechos humanos. A pesar de todo eso, se protege a las minorías y las minorías se empoderan. Y entonces se hacen notorias y se hacen famosas sus posturas. Hoy todos tenemos poder, si se dan cuenta. Todos tenemos poder. Ves a la gente que discute, que la otra vez a mi mamá la empujaron en un transporte y le dice una señora que estaba a un lado: grítele al señor y ahorita dígale al policía que la estaba queriendo violar y va a ver ahorita cómo lo refunden en la cárcel. Y mi mamá le dice: oiga, no, es que él no quiso hacer eso, solo me aventó pues porque llevaba prisa y seguramente no se fijó. No, es que eso no se vale, que lo refundan en la cárcel. ¿Hasta dónde ha llegado ese empoderamiento del ser humano? El ser humano, por supuesto, a pesar de que todos tenemos poder, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque alguien llega con unas pistolas y nos obliga. ¿Y dónde quedó ese poder? Porque alguien llega con una turba de personas y te agarran tomando cerveza en una tiendita y te dicen que tú eres el violador y te echan gasolina y te prenden y no puedes hacer nada porque son muchos contra ti. Son cosas que pasan en nuestro país, terribles, porque alguien con mucho dinero convence y paga a las autoridades para que se haga su poder y pasa por encima del tuyo. Entonces nos damos cuenta que el ser humano vive frustrado a pesar de que tiene mucho poder. Se da cuenta que no tiene poder. ¿Dónde está ese empoderamiento? Y el ser humano quiere usar ese poder. Él quiere. Y entonces se alejan del Señor. Porque sin embargo, sí hay un poder, pero no lo conocen ni lo entienden. En Lucas 6:19 dice: y toda gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Dios sí tiene poder. Nosotros no tenemos poder. Ese empoderamiento del cual se habla es una nube que nos distrae para conocer la verdad. Triste es porque la situación, pues, aunque nosotros veamos que la gente es buena, porque dice la palabra de Dios, solo esto he encontrado, que Dios hizo recto al hombre, pero ellos buscaron muchas perversiones. Obra de misericordia, hermanos. Fíjense, en hebreo se decía Jacob, en griego se dice Jacobos. Las tradiciones actuales
o algunas antiguas lo conocen como Jacobo, pero en español se le ha traducido como Santiago. Busquen su libro de Santiago, por favor. Santiago, quien fuera hermano de Jesucristo, o medio hermano de Jesucristo, eso lo podríamos encontrar en Marcos 6:3. Él, fíjense que se levantó como líder de la gran iglesia de Jerusalén cuando Jesucristo se fue al cielo. Y entonces, pues obviamente pasó muchas cosas tristes porque hubo hambrunas en Jerusalén, el gran templo se lo deshicieron y hubo que reconstruirlo y pasaron muchas cosas. Pero él al final de su vida hizo estas epístolas, donde en el libro de Santiago, capítulo 2, por favor, Amén. versículo 14 al 17, vamos a leer lo que sigue. Cuando lo encuentren, si se pueden poner de pie, por favor, Amén. para escuchar la palabra de Dios. 2, 14, 17. Santiago 2, 14, 17. Santiago 2, 14 al 17. Y dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Padre misericordioso, te damos hoy las gracias por darnos tu palabra para comprender a profundidad el conocimiento que tú nos has dejado para permanecer y para vivir en libertad, Señor. Para que al final de nuestros días podamos terminar la carrera y cerrar los ojos y volverlos a abrir, Señor, en tu presencia. Porque así tú lo has prometido. Porque también has prometido que estarás con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Y nosotros te creemos, Señor. Y gozamos de tu presencia, gozamos que estés aquí, gozamos que el Espíritu Santo nos haya llegado a nuestra vida y nos haya permitido vivir buscando nuestra santidad. Señor, hoy te pedimos que nos des instrucción, que nos des dirección, que nos hagas entender esta palabra tuya, que a profundidad nos dice mucho, pero que a veces por encima no alcanzamos a comprender. Hoy hay varios preceptos importantes que debemos de entender como tus hijos, Señor, para poder vivir en ti. Y por eso clamamos a ti, Señor, por el divino nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Fíjense qué hermoso, ¿no? ¿Tenemos fe? Claro, todos tenemos fe. Hermanos míos, dice en el 14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? El decir que tiene fe no sirve de mucho. Yo tengo fe, sí, mucho gusto, yo tengo un perro, o yo tengo una vaca, o yo tengo, no sé, un camión lleno de grano, ¿no? ¿De qué me sirve tener fe? La fe es algo personal que solo a mí me interesa. Solo yo me intereso por tener esa fe. A la gente no le interesa, no le sirve. La gente tiene su propia fe. Ellos creen también en el Señor, algunos no. O creerán en el dinero, o creerán en otras cosas. Pero cada quien tiene su fe. Eso es muy personal. Y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? En Hebreos 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ella han alcanzado buen testimonio los antiguos. Así lo dice en Hebreos 11. Uno puede tener fe o no tener fe. No hay así como que poquita fe o mucha fe, o tengo demasiada fe, o tengo más fe que todos.
Uno, o tienes o no tienes. O crees en el Señor o no crees en el Señor. Pues es que medio creo, pero no crees. Cuando creas y te entregas es cuando tienes fe y es cuando el Espíritu Santo llega a ti. Debemos entender esto, porque puede salir alguien, mucha gente va a decir, es que yo tengo poquita fe, yo tengo mucha. Pero, ¿de qué fe estamos hablando? Esa sería la pregunta medular para poder entender esta partecita del pasaje. ¿De qué fe estamos hablando? Hay que entender que sin fe es imposible agradar a Dios, como lo dice en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si queremos agradar a Dios, hay que saber de qué fe estamos hablando. Y aquí yo les tengo tres tipos de personas que tienen fe. Hay hermanos que dicen que creen, pero no saben lo que creen, pues nunca lo corroboran. Cristianos de domingo. Yo solo voy los domingos y digan lo que digan, yo ya fui, ya cumplí y Dios está en mí. Bueno, muy decente y muy respetable, ¿no? Hay creyentes que creen y corroboran, o sea, leen su Biblia, pero siempre guardan aquello que les mostraron y nunca lo dudan. Por tanto, creen saber lo que creen, ¿no? Hace mucho me enseñaron de la Biblia y eso se me metió aquí y no lo voy a quitar por nada. Y aunque leo la Biblia, sigo viendo lo que me enseñaron. Y la leo 100 veces y sigo viendo lo que me enseñaron, ¿no? Esos son obreros por dogma, ¿sí? Porque lo dijo el pastor y así debe ser. Y el pastor sabe. El pastor no se equivoca, casi está iluminado, ¿no? Pero también hay cristianos y verdaderos discípulos que escuchan, corroboran y se preguntan, ¿estaré equivocado? Y corroboran nuevamente. Por tanto, saben perfectamente lo que creen. Ellos saben exactamente lo que creen, porque les dicen, escuchan, corroboran, se preguntan a ellos mismos si están bien y vuelven a corroborar. Y entonces están seguros de lo que creen. Porque continuando en el versículo dice que tienen fe y no tienen obras. Y le hace una pregunta, ¿podrá la fe salvarle? ¿Es realmente que podrá la fe salvarme? Todos sabemos que no es por obras, lo dice claramente en Efesios 2, 4 al 10. Pero en el 10 dice algo bien importante. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no sirve de nada tener fe si no tenemos obras. Y se pregunta Santiago, ¿podrá la fe salvarnos? O quizá no hemos entendido lo que Dios nos quiere decir. Porque yo he visto muchos cristianos que dicen, no, hermano, no por obras para que nadie se gloríe. Y yo le digo, hermano, ¿y dónde quedan las obras? No debemos de hacer obras, no hay que hacer nada. Nosotros por fe nos vamos a salvar. Sí, hermano, pero ¿dónde quedan las obras? Y todos decimos, todos esos malvados que roban, que matan, de los cuales hablamos hace ratito, no se merecen que los perdonen, ¿no? No se lo merecen. Nos damos perfecto cuenta que las personas malvadas no se merecen ni el perdón de los hombres, ni el perdón de Dios. La verdad es que no se lo merecen. Unos faltan a la ley de los hombres y también a la ley de Dios. Algunos cometen errores y aunque no faltan a la ley de los hombres, faltan a la ley de Dios. Sin embargo, todos pecan y no deberían de merecer el perdón de Dios. No,
Porque dicen las Escrituras, el pecado es faltar a la ley de Dios. Y dice que la paga del pecado es la muerte. Por tanto, no se lo merecen. Pero también dice la Escritura, en la primera epístola de Juan, en el capítulo 1, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces, podemos asumir que nosotros también hemos pecado. No nada más los malvados y los malditos, los que roban, los que matan, los que mienten. Nosotros también hemos pecado. Y eso da por consiguiente que no tenemos perdón. También hemos pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Pero dice en el versículo 9 de la misma epístola, primera epístola de Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perfecto, asunto solucionado, muchas gracias. Espero que pasen un muy bonito domingo. Y, hermanos, muchas gracias por escuchar. ¿No están a gusto? ¿No están a gusto? Sí. ¿Sí están a gusto? Ya nos vamos. ¿Por qué no? No es tan fácil. No es tan sencillo. Acompáñenme a Mateo 9, 35 al 38. Porque aquí lo podíamos dejar. Dios nos perdona, ya pecamos, ya Dios nos perdonó, vámonos a la casa, todos creemos, felices y contentos. Mateo, ¿qué pasa? Mateo 9, versículo 35 al 38. Amén. Fíjense lo que dice ahí. Mateo 9, versículo 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la miel es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. En el versículo 36 dice: y al ver las multitudes, ¿qué tuvo? Compasión de ellas. Compasión. Sinónimos de compasión podemos encontrar piedad o misericordia. Misericordia. ¿Sabemos qué significa misericordia? ¿Ya se acuerdan? Hacer el bien a quien no se lo merece. No a quien se lo merece. Que a quien se lo merece seguramente le va bien. A veces no siempre, ¿no? Pero bueno. Pero al que no se lo merece, nosotros hablamos, no se lo merecen. Son culpables. ¿Por qué el Señor tendría misericordia de todas esas multitudes? ¿Solo por amor? Piensen, ¿solo por amor? Ahí atrásito, en el versículo, en el mismo, pero en el versículo 13 del mismo Mateo 9, fíjense qué hermoso lo que dice. Id pues, Mateo 9, 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Y dice Jesucristo ahí, aprended lo que significa misericordia quiero. Misericordia a los pecadores. No se lo merecen. Hacer el bien a quien no se lo merece, a los pecadores, como tú y como yo. Ya hablando de nosotros, pues igual y sí me lo merezco, porque pues en el fondo no soy tan malo, ¿verdad? Entonces merezco misericordia. Pero si fuéramos justos, y si Dios fuera justo, perfecto como es, y no tuviera misericordia, ¿qué sería de todos nosotros? Podemos concluir que su sacrificio no fue en vano. En Hebreos 10, 12, busquemos Hebreos 10, versículo 12. Hebreos 10, versículo 12. Amén. Fíjense bien. Hebreos 10, versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Solo un sacrificio, no tenemos que hacer muchos sacrificios. Solo hay uno. Ese hombre, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, dio su sangre y su vida por nosotros, por los pecados. ¿De quién? Pues de nosotros. Nosotros no sabemos lo que es misericordia. Porque todavía inclusive en la mente de algunos dice, no se lo merecen. ¿Se dan cuenta? Y si alguien le hace algo malo, no se lo merece. Y si me hacen a mí algo malo, no se lo merece. No podemos perdonar y hacer el bien a quien no se lo merece. No podemos. Nos cuesta tanto trabajo. Tanto trabajo nos cuesta perdonar a quien no se lo merece. Cristo lo hizo por nosotros. Hay que ser misericordioso. Pero no lo hagas como un sacrificio, aquí nos lo está diciendo. Porque ya fue hecho el sacrificio. Hay que ser misericordioso. Disfrutar del hecho de cambiar las cosas. Eso es lo que hace Dios. Actúa diferente de como se espera. Porque cada vez que tú tienes misericordia, cada vez que cada uno de ustedes tiene misericordia, fíjense bien, activan la piedad del otro, del que lo perdonaron, del que le tuvieron misericordia. Pero si no lo haces, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién? Nadie lo va a hacer. Dice Jesucristo, pon la otra mejilla. O dice, oféndete, déjale de hablar a esa persona, que vea tu orgullo, que vea que hizo mal, que estás molesto y que lo va a pagar y que le va a costar todo lo que te puedas imaginar. No, hermanos, Dios no quiere eso. Dios no quiere que hagamos juicio sobre nadie. No fuimos llamados a hacer juicios. Dios nos ha llamado a misericordia. Dios sabe que es difícil de entender este concepto. Se oye muy bonito a la letra, pero aplicarlo es difícil. Él lo sabe. Sabe que es difícil cambiar para nosotros, pero por eso nos ha mandado al Consolador, al Espíritu Santo, para ayudarnos. De eso depende, como decía el otro día mi hermano Javier, la santidad, de conocer y actuar. No nada más de saber y conocer, de conocer y actuar. Ahora, hermanos, que hemos festejado las fiestas patrias, ayer se festejaron, ¿no?, las fiestas patrias. Nosotros nos reunimos en casa de unos amigos
Y comimos pozole, dimos ahí el grito, estuvimos muy contentos con la familia que nos invitó. Debemos darnos cuenta que no solo la tierra es la nacionalidad. Porque cuando muramos, estaremos en el reino. Y esa será entonces nuestra nacionalidad. Esa es la que nos espera. Amén. Pero hoy vivimos aquí, en esta zona geográfica con más personas. Y al respecto de las personas nos dice Jesús en Juan 13, no lo busquen, pero anótenlo por ahí. Un mandamiento nuevo os doy, que os amáis unos a otros, como yo os he amado, que también os amáis unos a otros. 2. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con los otros. 3. 3 veces nos lo dice en 2 versículos. ¿Qué esperamos para ser discípulos? ¿Qué esperamos? O sea, para ser verdaderamente sus discípulos. ¿Qué esperamos para amar a nuestros semejantes? Fíjense bien. Porque no hay obra más digna, no hay obra más grande y más hermosa que hacer misericordia. Hacer el bien a quien no se lo merece. Yo cuando entendí esto, no paraba de llorar. Porque eso es lo principal que Dios nos enseña. Y es lo que se nos olvida. En el Viejo Testamento, Dios era comprensivo. ¿Cuántas oportunidades nos dio? Y le fallaban. Su pueblo le fallaba. Y Dios fue comprensivo. Cuando llegó Jesucristo, Jesucristo llegó a perdonar. Y nos dejó al Espíritu Santo para consolar. Esas, hermanos, son las obras de misericordia. Comprender, perdonar y consolar. Por ejemplo, allá en la iglesia de Iztapalapa, tenemos un programa que se llama Berea Ayuda. Y prácticamente la gente no lleva cosas. Se trata de llevar una latita, un arrocito, un frijolito, un bultito de azúcar. Y la gente no lleva nada. Y yo les digo, ¿a poco sí son tan machos mexicanos ahora que estamos festejando el mes de la patria, ¿no? Somos bien machos. Te vas a aguantar como los machos a ver cómo la gente se muere a tu alrededor. Cómo la gente se muere de hambre. Porque yo soy macho y me aguanto y los veo morirse. Ese no es ser macho. Ese no es ser mexicano. Ahora que nos sentimos muy mexicanos, ayudemos entre nosotros. Un perdón, un darle la mano a alguien, o simplemente platicando con alguien que lo necesite, un indigente. ¿Cuántas veces nos paramos a platicar con un indigente, los vemos y nos pasamos de largo? Esa gente nadie le habla, no platica con nadie. A veces con que le digas, hola, ¿cómo estás? Sabemos que está mal, ¿no? Pero con decirle eso ya le hiciste el día. Es importante, hermanos. Dios nos quiere incluyentes. No nos quiere excluyentes. Nosotros aquí somos cristianos y nada más entre nosotros. No, nos quiere excluyentes. Nos quiere que veamos por los demás. Nosotros vivimos en esta carne como todas las demás personas. No hay ninguna diferencia. La única diferencia es que somos hijos de Dios. Pero somos tan iguales y tan pecadores como los de allá afuera. Hagamos esa diferencia. Porque dice claramente, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿La fe podrá salvarle? La fe y las obras van juntas.
Te salvas por fe, pero permaneces por obras. Así es como permaneces. ¿Sí? Porque se nos olvida que las obras son importantes. Pues sin santidad nadie verá al Señor, como dice en Hebreos 12:14. Hermanos, meditemos en esto. En serio quiero pedírselos profundamente. Para que cuando sea necesario, nos presentemos al Señor como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Están ustedes dispuestos a hacer, hoy que lo saben, a hacer obras de misericordia como el Señor Jesucristo nos enseñó? Piénsenlo un momento y oremos al Señor. Padre misericordioso, te damos profundamente las gracias, porque luego no nos damos cuenta, claro, cómo es que tú nos estás enseñando, Señor. Vemos con los ojos cerrados, escuchamos con los oídos tapados, hablamos con la boca tapada, Señor. Y no podemos entender claramente porque estamos tan acostumbrados a la corriente de este mundo que no nos deja ver a profundidad, Señor, lo que tú nos enseñas. Tú nos enseñas a ser misericordiosos, a hacer obras de misericordia. Ese es uno de tus principales mensajes y a veces se nos olvida. Nos dedicamos a segregarnos, nos dedicamos a olvidarnos de los necesitados. Mientras allá afuera la gente sufre solo porque no te conoce, Señor. Cuando hacemos obra y damos algo, lo damos en tu nombre, no en el nuestro. No en el nombre de nuestras iglesias ni nuestras congregaciones. Lo damos en tu nombre, Señor. No con una etiqueta para que vayan a nuestra iglesia y dejen sus ofrendas. No, Señor. Lo damos en tu nombre porque así tú nos has enseñado. Te pedimos, Señor, profundamente que todos mis hermanos cristianos de distintas congregaciones se den cuenta de esto, que es tan importante, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque no somos dignos de ti, no somos dignos del reino y aún así tú nos perdonas y nos recibes, como aquel hijo pródigo que regresó a su casa y llegó y entró a la fiesta, Señor. Gracias te damos profundamente y todo esto te lo decimos y te lo pedimos en el divino nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermano. Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias por esta palabra tan hermosa que has traído a nuestras vidas el día de hoy, Señor. Gracias, Padre amado, porque cuando escuchamos el mensaje fiel y verdadero, nos incomoda y nos saca de nuestra comodidad, Señor. Y cuando nos incomodamos con tu palabra, Señor, eso nos lleva a reflexionar y actuar, y aprendemos a hacer lo que tú nos has enseñado, a hacer obras de misericordia, a ver a los pecadores, a la gente que anda haciendo mal y que incluso nos ha hecho mal algunas veces, a verlos con ojos de compasión, Señor. Tú nos enseñas a eso, que tuviste misericordia para con nosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y lo único que merecíamos era el infierno, Señor, y tú nos demostraste cuánto nos amas y pudimos ser salvos, recibimos esa gracia de ti, no por obras que hayamos hecho, Señor, sino por tu misericordia. Y eso es lo que debemos de poner en práctica también nosotros, Padre amado. Gracias te damos por la vida de nuestros hermanos, que tú los usaste el día de hoy, Señor, para traernos nuestro alimento espiritual. Pero como nos enseña también nuestro pastor Nicolás, Señor, a que el sermón no se queda aquí, que tenemos que compartirlo con todas las personas que no te conocen, Padre. Tenemos que llevarlo por amor, porque tu naturaleza es amor, Señor, y eso también lo tenemos que hacer nosotros por amor, Padre amado. En el nombre de Jesús, gracias por la vida de mis hermanos
y por la vida de los que no pudieron venir también el día de hoy, Señor. Te pedimos que tú pongas los medios para que ellos acomoden sus tiempos y no se pierdan estas prédicas tan importantes, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, en este momento te damos las gracias por este momento de estar ante tu presencia. En este momento